Ahí sí. Entonces vamos a comenzar con este estudio bíblico. Yo quiero pedirle a mi hermano Rosamel que él ore para que el Señor bendiga, ¿no es cierto? Y guíe todo lo que vamos a hacer en esta noche. Amén, pastor. Oremos, Señor. Amado Padre, mi Dios Todopoderoso, Señor, Creador de los cielos, de la tierra, en esta hora, Señor, estamos en tu presencia, un grupo de tus hijos, Padre amado, con el propósito, amado Señor, de aprender más de tu palabra y de ti, Señor, mi Dios. En esta hora, Señor, todo este servicio lo ponemos en tu presencia, Padre amado. Todo lo que vamos a hacer esta noche en este culto, amado, de estudios bíblicos, Señor, te lo dejamos en tu presencia, que tú seas dirigiendo todo lo que vamos a hacer, Padre amado. Esta hora también, Señor, orando por nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, amado Señor, puede grabar en nuestras mentes, Señor, el mensaje, el estudio de esta tarde de mi pastor. Bendice a nuestro pastor, Señor, tú seas con él, Señor, mi Dios, que tú le guardes, le protejas, Señor, y que la enseñanza esta tarde, Señor, mi Dios, podamos quedar grabados en nuestros corazones, Padre. Bendice también, Señor, me dio aquellos que no pueden conectarse por una razón odiosa, Señor. Lo dejamos ante tu divina presencia, Padre, para que tú, Señor, le dé otra oportunidad de los estudios bíblicos, que es importante, Señor, porque debemos aprender de tu palabra, amado Señor. También, dejando los hermanos que ya están conectados, Señor, me dio también le pedimos una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos que estamos conectados hasta ahora, Señor. También, Padre Santo, que tú los ayudes, Señor Dios, los protejas de todas cosas, Padre amado. Gracias por el día que tú los das en el día de hoy, Señor Dios, y de esta hora poder, Señor, estar a tu presencia, Señor, con el propósito justamente, Señor, de aprender tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano Rosamel. Mientras tanto, entonces, como lo hacemos siempre, vamos a tener un tiempo de oración, si es que hay alguna necesidad por la cual se tenga que orar. Bueno, primeramente, ¿no es cierto?, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Puedo ver por aquí a mi hermana Rosana, ¿no es cierto?, que no la habíamos, al menos en pantalla no la habíamos visto, así que el Señor la bendiga. Todos los demás estamos siempre presentes, así que, pero también doy gracias al Señor de que cada uno de ustedes puede estar presente en este día. ¿Alguna petición, alguna necesidad que entregar al Señor antes de empezar con el estudio? Le voy a pedir a mi hermana Erika que ella esté pendiente para que ella ore por estas necesidades. ¿Alguna? Mi hermano Rosamel. Sí, yo no es una petición, sino que una gratitud, pastor, relacionado con mi hijo, ¿no es cierto?, que se hizo un examen el día lunes y el día de hoy fueron vistos por los médicos, y de gracias, Señor, porque salió sin ninguna, nada delicado de su cuerpo, sino que fue todo, Señor, sin ninguna preocupación para él. Está harto preocupado, sí. Él, nosotros no, porque nosotros estamos orando al Señor que sea la obra. Con mi esposa oramos, y también sé que la iglesia oró el día martes, pero damos gracias porque todo salió perfecto. Gracias al Señor, no tiene nada en su cuerpo. Eso, pastor. Gracias, mi hermano Rosamel. ¿Alguien más, mis hermanos? Mi hermana Rosana. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, los saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y mi petición de oración es para darle gracias al Señor, porque hoy día fui a ver unos resultados de unos exámenes que me habían salido malos, todos malos, el mes pasado, y hoy día fui al médico y el doctor me encontró que estaban todos bien. Entonces, por eso yo quiero dar las gracias al Señor, porque Él escuchó mis oraciones. Eso nomás, hermano. Amén. Amén, mi hermana. Qué bueno. A la hermana Guillermina, ¿la escuchan? Sí, mi hermana Guillermina, sí la escuchamos. Ya, pero no puedo aparecer. Me van a disculpar porque me dan hasta ganas de llorar aquí luchando, pero no puedo.
No se preocupe, mi hermana. Lo bueno es que está presente. Quiero saludar a todos los hermanos, a mi pastor, especialmente su esposa, y a todos los hermanos que me están escuchando, y gracias a todos los que han orado por nosotros. Pero sola no puedo dar esto, no sé qué pasó. Eso es todo, pastor. Ya, mi hermana, Y dar muchas las gracias. gracias, dar las gracias por mi hijo, que él fue a Santiago, llegó bien, le hicieron todos sus exámenes. Ahora hay que esperar la respuesta nomás. Ah, sí. Amén, mi hermana. Amén. Hay harta gratitud, entonces. Ya la última oportunidad. ¿Hay alguien que quiera pedir o agradecer algo? Si no es así, entonces yo le voy a pedir a mi hermana Erika, entonces que ella tenga una oración de gratitud al Señor. Pastor, buenas tardes. Bueno, yo como iba a orar, por eso no pedí la oración, pero hoy día visité a mi hermana Martina junto con Hernán y ella se ve muy delicada. Ha estado muy enfermita, no ha estado durmiendo, en las noches pasa toda la noche despierta, a la vez pasa Carolita despierta porque no ve que su mamá no duerme y se duerme en el día, pero ha estado vomitando mucho. Mañana le van a hacer una evaluación médica, van a venir a su casa y van a ver qué pueden hacer con ella. Porque como la iban a llevar la semana pasada a Valparaíso y después vieron que no estaba en condición de viajar ella, así que ahora, mañana van a ver qué pueden hacer y qué van a determinar. Así que sí, vamos a orar por ella. Aparte de la gratitud, vamos a pedirle al Señor que siga fortaleciendo el cuerpo de mi hermana Martina y también bendiciendo la salud de Carolita, porque esto también agota y va a ser desgastante para ella. Así que vamos a dirigirnos a la presencia del Señor para que ustedes también estén orando ahí por la hermana Martina en sus oraciones y por la hermana Carolita. ¿Ya? Ya. Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos gracias porque usted ha sido bueno, misericordioso, Señor. Vemos que sigue haciendo maravillas, sigue obrando conforme a su voluntad en la vida de nuestros seres queridos, Señor. Muchas veces pedimos y tu palabra dice que nos tenemos que cansarnos de pedir. Y por eso, Señor, te damos gracias por Hugo, porque usted lo ha bendecido a través de las oraciones, Señor, de su padre, de tu congregación, de poder estar, Señor, poniéndolo delante de su presencia, Padre Celestial. Te pedimos por él para que usted sea fortaleciendo su cuerpo, para que él siga adelante, trabajando, pero especialmente, Señor, te pedimos por su parte espiritual, sea usted tocando su vida, haciéndole entender, Señor, que es momento que él clame a ti, que él pueda acercarse también, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor, porque usted ha respondido y yo sé que ha sido una preocupación para sus padres. Gracias, Padre Celestial, porque también él es un sustento para ellos, Padre Santo, y sea usted bendiciéndole, Señor, protegiéndole de toda cosa, Padre mío. Gracias por la familia de mi hermano Rosamel con mi hermana Eva, Señor. Bendíceles en grande manera, Padre Celestial. También te damos las gracias, Señor, por la hermana Guillermina, Señor, juntamente a mi hermano Rigoberto. Sea usted guardándoles de toda enfermedad, de todo peligro, Señor. Te damos gracias porque ella ha estado bien. Hoy día pude estar junto con ellos ahí. Y me gozo, Señor, de poder verlo, de poder estar, aunque sea poquito, Padre Celestial, de poder estar con ellos. Sea usted bendiciéndoles en grande manera, Padre Celestial. Señor. Gracias por su vida, por su salud, Señor. Gracias por mi hermano Julián, Señor, porque hasta el día de hoy todavía tiene su pierna. Él tiene que seguir tratamientos, Padre Celestial, pero sea usted siguiendo obrando, Padre Celestial, para demostrarle a ellos que tú sigues con el mismo poder de ayer, Padre Celestial, de aquellos años de cuando sanabas leprosos, levantabas a ciegos, Padre Celestial, es el mismo Dios, Padre Santo. Amén. Gracias porque lo ha hecho entender, Señor, que tiene que clamar a ti, Padre mío. Gracias por mi hermana Roxana, Señor. Está lejos de nosotros en cuerpo, Padre Celestial, pero en presencia, Señor, en espíritu estamos juntas, Padre mío. Gracias porque usted la ha bendecido, gracias, Señor, porque su examen ha salido bueno, sea usted guardándola y siguiéndola, bendiciéndola, Señor, para que ella siga
alentada, Señor, para que todas las enfermedades que puedan atingir su cuerpo sean desapareciendo, Padre Celestial. Bendiga a su hija, señora Talita, sea bendiciendo a cada una de las hermanas, de sus hijas, Señor, bendiciendo donde quiera que ella esté, Padre Celestial. Ayúdala, bendícela, Padre Celestial, en grande manera, Señor. Padre Santo, hemos pedido, Señor, por nuestros hermanos. Sabemos que seguimos rogando, Señor, por cada uno de ellos. Sea usted bendiciendo a los que no se han nombrado, Señor. Sea usted bendiciendo, Padre Celestial, a todos los que necesitan, Señor, de usted, Padre mío. Bendiga, Señor, del pastor hasta el más pequeño de nuestra congregación. Señor, si se ha quedado alguna petición, alguna gratitud, Señor, sea usted obrando conforme a su voluntad, Padre Celestial. Fortalece a mi hermana Martina, Señor. Fortalece su cuerpo para que ella se pueda alimentar bien, que el día de mañana, cuando la vayan a evaluar, Señor, usted sea fortaleciendo y usando los médicos, usando los enfermeros, Señor, los paramédicos, todos los que van, Padre Santo, sea usted usándolos, Padre mío, fortalécela a ella, fortalece a la Carolita, Señor, porque también está cansada, Señor, está agotada, Padre Celestial. Ayúdala, Señor, bendice su hogar, bendice, Señor, todo lo que ellos necesitan. Ya están solitas, Señor, y ellas necesitan, Señor, de su apoyo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque usted ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo muy llamado Jesús. Amén. Gracias, mi hermana Erika. Antes de comenzar con este estudio bíblico, le doy la bienvenida a cada uno de los que están con nosotros. Veo acá a la hermana Paula, no la ubico a ella, no sé si alguno de los hermanos la invitó, pero, así que el Señor le bendiga. No sé si... Gracias. Sí, me sí, invitó sí. la hermana Marisela Allende. Ah, ya. Un gusto, Estoy esperamos. conectada desde Alto Hospicio, desde Iquique. Ah, mire, desde Alto Hospicio, qué bueno, que el Señor la bendiga. Un gusto poder conocerla y esperamos que como iglesia pueda usted sentirse también a gusto y bendecida con este estudio bíblico. Muchas gracias, hermano. Igualmente para ustedes. Mis hermanos, vamos entonces a comenzar con este estudio. Les voy a compartir la pantalla primeramente. Ahora sí, ya. Tengo que organizarme un poquito acá. Ya. Ahora sí, mis hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con este estudio bíblico. Y hoy día vamos a estar viendo este nuevo capítulo, ¿no es cierto?, de Mateo 17, la última vez que tuvimos estudio bíblico, que ya fue hace algunas semanas atrás, habíamos tenido, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias que nos habían impedido tener el estudio, pero aquí estamos de vuelta. Así que habíamos estado finalizando Mateo 16, ¿ya? Habíamos estado finalizando Mateo 16 y aquí lo que les muestro, ¿no es cierto?, es la imagen de lo que era el estudio en sí que estuvimos viendo acerca de Jesús, ¿no es cierto?, de cómo él de alguna forma hablaba a sus discípulos y les explicaba que él tenía que morir, ya que él tenía que ser sacrificado, tenía que ser crucificado, y de alguna forma en este texto hablábamos
de lo que ellos entendían por quién debía ser el Cristo, ¿no es cierto? El Mesías, el ungido. Ya nos dábamos cuenta que los discípulos esperaban a un Mesías que iba a ser rey, ¿no es cierto? Que iba a liberar al pueblo judío o al pueblo de Dios del imperio romano, ¿no es cierto? Lo iba a libertar de ellos y a ellos iban a gobernar, ¿no es cierto? Con este Mesías que iba a ser su libertador. De alguna forma, esta percepción que los discípulos tenían acerca de este Mesías era una percepción de un reino que era a la fuerza, que era una liberación política, una liberación militar, donde luego ellos iban a gobernar desde esa misma forma. Y Jesús les mostraba y les decía que no, y por eso le hablaba acerca también de la cruz, acerca de la crucifixión, de que él iba a morir, ya que él iba a fallecer en este sentido, y también nos recordábamos de que Pedro, ¿no es cierto?, un poco antes había estado hablando de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego estaba diciéndole que no acontezca esto de tu muerte, ¿no es cierto? Y Jesús le estaba diciendo en una que no se le ha revelado ni carne ni sangre, sino que el mismo Dios le había revelado que él era el Cristo, y luego le estaba diciendo, aléjate de mí, Satanás, ¿no es cierto? Porque le pedía que él por favor no muriera, ¿no es cierto? Y esto le era tentación para Jesús como hombre, ¿no es cierto? Que de alguna forma también tuvo la necesidad de querer también ser libre de esta copa, ¿no es cierto?, amarga, como él le decía, ¿no es cierto?, que era el morir, ¿ya? Entonces, por algo era un sacrificio, no era un sacrificio porque para Jesús era fácil hacerlo, ¿ya? Era un sacrificio porque para Jesús, de alguna forma, era un real sacrificio, ¿no es cierto?, desde su cuerpo, porque él, siendo Dios, también era completamente hombre, y un poco de esto vamos a hablar también hoy día, ¿ya? Lo que tenemos al fondo de la pantalla, esta imagen, para ejemplificar un poco el tema que vamos a hablar hoy día, vemos a tres personas, ¿no es cierto?, 3 y 3, ¿ya? Vemos a tres personas que son espectadores, que son algunos discípulos de Jesús y que están viendo adelante una luz brillante, porque vemos a Jesús que está al medio, vemos a Moisés de un lado y a Elías de un lado. Y es porque esta escena está ejemplificando lo que nos muestra Mateo 17 del 1 al 13, que es la transfiguración. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. ¿Qué significado tiene la transfiguración? ¿Qué significado tiene también para los discípulos, para nosotros? ¿Y qué nos muestra un poco este texto? ¿Ya? Vamos a comenzar, hermanos, dándonos cuenta que Mateo, me equivoqué, acá dice Mateo 16, pero es Mateo 17 del 1 al 4, ¿ya? Y vamos a ver un poco este tema. Me gustaría que alguien pudiese leer Mateo 17 del 1 al 4. Alguno de los hermanos que estén presentes y que tengan una Biblia, para no escoger yo, alguien que se... Amén. Ya. ¿Yo? Ya, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muchas gracias. Bendita también sea la palabra del Señor. Vamos a explicar, ¿no es cierto?, en partes lo que quiere decir la transfiguración, ¿ya?
dice, después de 6 días, ¿no es cierto? Refiriéndose primeramente al texto anterior, donde Jesús, lo último que había hecho era explicar su muerte, ¿ya? Y todo este segmento que estamos viendo hasta ahora tiene que ver con la expectativa que tienen los demás acerca de Jesucristo, ya de este Mesías. Habíamos estado hablando, y me gusta repetirlo para que tengamos un poco en cuenta la estructura que está teniendo el libro de Mateo. Primero Mateo, ¿no es cierto?, nos habla acerca del Evangelio de Jesús, pero de un Jesús que predica el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos recordar en Mateo al principio, que nos habla de la genealogía, y nos dice que él es el nuevo Moisés, ¿no es cierto? Nos dice que también, porque es descendiente de Moisés, nos dice que, perdón, de Abraham, luego nos dice que es descendiente del rey David, pero también nos da y nos muestra ciertas cosas que nos dice que también de alguna forma está interpretando a, a, a Moisés, ¿ya? Entonces, Mateo lo que quiere hacer de alguna forma es conectar a Jesús con estos personajes para, primeramente, darles el valor y la significación que Jesús mismo tiene, porque Mateo está escribiendo a los judíos, ¿ya? Entonces, como está escribiendo a los judíos, para mostrar que Jesús es el Mesías, se está dando ciertos datos o ciertas cosas que son significativas para los judíos, como estos personajes, y además vamos a darnos cuenta que Mateo también nos muestra muchos textos relacionados con el Antiguo Testamento. Y como Jesús acá está hablando del reino de los cielos, primero predica el reino de los cielos, enseña, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte el reino de los cielos, luego manda a los discípulos a extender el reino de los cielos, luego, ¿no es cierto?, Jesús mismo nos muestra ejemplos de cómo Él lleva el reino de los cielos a las personas, y en este segmento, como se ha hablado tanto del reino de los cielos y que Jesús es el Mesías, hay una expectativa acerca de Jesús, especialmente de los discípulos, ¿ya? Y esta expectativa de alguna forma es rota con el hecho anterior de que Jesús les dice que Él va a morir, que Él va a ser crucificado. Pero luego viene este texto, ¿no es cierto?, que es que se acaba de leer, de que Jesús de alguna forma se manifiesta. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Ya? Acá Jesús de alguna forma va a mostrar algo especial, pero luego, ¿no es cierto?, en los capítulos próximos que vamos a ver, Jesús va a tener que repetir nuevamente que Él va a ser crucificado, ¿ya? Y acá vamos a darnos cuenta de algunas cositas. Lo primero que nosotros nos damos cuenta, hermano, es que Jesús no lleva a todos sus discípulos, sino que lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿ya? Y esto tiene un paralelismo, una relación bastante especial con la escena del Getsemaní, ¿no es cierto?, donde Jesús está en este tiempo difícil, donde va a ser crucificado, ¿ya? Y dice que Él va a este lugar y dice... el Mateo 26, acá el 37 y el 38 nos muestra que dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. De alguna forma Jesús, dentro de los 12 que él había escogido como sus apóstoles, como sus discípulos, él había escogido o se había relacionado de una forma especial con 3, ya Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? Estos tres personajes son especiales no porque fuesen más importantes que los demás discípulos, sino que se dice y se explica que ellos eran más íntimos, eran los discípulos íntimos de Jesús, no es más especiales ni más importantes que los demás, sino que eran más cercanos a Jesús. Hay diferentes teorías de por qué, o posturas de por qué Jesús, por qué esto era más íntimo.
algunos he escuchado, leído que dicen que eran más receptivos a las enseñanzas de Jesús, o de alguna forma tenían más afinidad con la forma de él, o con su temperamento, con su forma de ser. Pero más allá de todas estas cosas que no las especifica de una forma clara la Biblia, sabemos que lo ha escogido a ellos y que hay una relación especial con Pedro, con Jacobo y con Juan, ¿ya? Y de alguna forma Jesús permite ciertas situaciones con respecto a ellos. Luego, estos discípulos claramente también son parte del liderazgo de la iglesia cuando esta ya es formada, ya han pasado años después de que Jesús no está. Pero nosotros vemos que dice que los llevó aparte a un monte alto, ¿no es cierto? Y después dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció sus rostros como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les apareció Moisés, Elías, hablando con él. Cuando nosotros vemos esta parte, hermanos, lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es que como Mateo está escribiendo a los judíos, y dentro de estos personajes con los cuales Mateo está relacionando a Jesús, es Moisés. Claramente Mateo escribe esta parte para que aquellos que son judíos puedan al tiro relacionar esta situación con el hecho de que Moisés sube a un monte alto, ¿no es cierto?, al monte Sinaí, y recibe de alguna forma la revelación de Dios, las tablas de la ley, esta gran revelación. Entonces hay una relación entre estos dos aspectos. Y vamos a leer, ¿no es cierto?, Éxodo 24:12, que dice, el Señor les dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy, y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Entonces, este texto para los destinatarios, los primeros destinatarios, ¿no es cierto?, del Evangelio de Mateo, que eran los judíos, rápidamente debiese a ellos llevarlos a pensar en este escenario, ¿no es cierto?, donde Moisés recibe las tablas de la ley. Porque acá los discípulos son los que están siendo llevados a este monte alto, ¿ya? Ahora hay un paralelo también entre el hecho de que el rostro de Jesús, dice, ¿no es cierto?, resplandeció su rostro como el sol. Cuando Moisés baja de este monte, dice que su rostro resplandecía. Y Moisés tenía que tapárselo, ¿no es cierto?, porque los discípulos, bueno, no los discípulos, sino que el resto del pueblo temía a Moisés porque le pasaba esto, ¿ya? Pero su rostro resplandecía a causa de que había estado este tiempo en la presencia de Dios. Ahora, este texto no nos muestra que Jesús tiene una relación o un paralelo con Moisés, sino que nos muestra que Jesús es superior a Moisés. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos entender y lo que Mateo también estaba explicando o estaba tratando de mostrar también a aquellos judeocristianos que eran de esa época, porque Moisés viene a estar en la presencia del Señor, ¿ya? En la presencia de Dios, y en ese monte alto Jesucristo es quien permite la presencia de Dios, porque Jesús es Dios. Es lo primero que nosotros debemos entender y después lo vamos a corroborar con el texto más de adelante, ¿no es cierto?, que habla acerca de esta nube, ¿ya? A Jesús le resplandece el rostro, ¿no es cierto?, y sus vestiduras se emblanquecieron, ¿no es cierto? Dice, y se hicieron blancos como la luz, porque Jesús mismo, ¿no es cierto?, es Dios que se estaba mostrando a sí mismo, ¿ya? Era superior a Moisés, su rostro resplandecía a causa de que había estado con Dios, pero Jesús, como era Dios mismo, estaba su rostro resplandeciendo y su ropa habían cambiado. Y además, mis hermanos, el hecho de que en el versículo 3, ¿no es cierto?, dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con él,
nos muestra, ¿no es cierto?, que Moisés mismo está en un monte alto en la presencia de Jesucristo Dios. Entonces existe esta relación muy parecida, muy grande, donde vemos que está Mateo mostrando que Jesús es este gran Mesías, este Dios todopoderoso. Estamos, con respecto a la aparición de Moisés, ese puede ser un significado, y la aparición también de Elías, hay muchas referencias o muchos postulados que muestran diferentes cosas de por qué ellos están ahí, ¿ya? Algunos piensan que Moisés y Elías están representando a la ley y a los profetas, y que Jesús de alguna forma viene a cumplir todo lo que ellos dicen. Algunos también dicen que Moisés, ¿no es cierto?, y Elías de alguna forma murieron de formas bastante excepcionales, entonces de alguna forma vienen acá entre comillas, a la vida para poder dar a entender, ¿no es cierto?, la presencia de Dios en ese lugar. Pero, hermanos, lo que sí hay que entender, y lo que yo también puedo percibir de esto, es que Moisés y Elías de alguna forma representan de una forma especial en relación a los demás profetas del Antiguo Testamento, es que en ellos se manifestó muy visiblemente el poder de Dios. Entre Moisés y Elías hubieron milagros, ¿no es cierto?, y señales de parte de Dios muy grandes. Y lo que estaba mostrando acá de alguna forma, Jesucristo era una señal muy grande también. Entonces, de alguna forma también para mí significan el poder de Dios, ¿no es cierto?, que está siendo revelada también a través de Jesús en este texto que es la transfiguración. Ahora, hermanos, debemos entender una cosa, que Jesús, ¿no es cierto?, transfigura su cuerpo. Y debemos entender este texto, la palabra transfigurar literalmente significa cambiar de forma. Eso es lo que significa. Ahora este cambiar de forma debe ser bien entendido, porque a lo largo de la historia, y espero que alguna vez podamos estudiar un poco de la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia nos muestra un montón de herejías que se van formando a raíz de la mala interpretación de la escritura. Una de esas herejías es pensar de que Jesús, ¿no es cierto?, es Dios, pero que no era humano. Y lo que hacía Jesús de alguna forma siendo Dios era lo mismo que mostraba la mitología griega y romana, donde los dioses tomaban forma de hombre, pero era solo una forma, ¿no es cierto?, una forma falsa para estar entre los demás seres humanos. Y algunos pudiesen pensar que Jesús era Dios y que simplemente había tomado una forma humana, una forma falsa, pero que su verdadera forma era una forma, ¿no es cierto?, era de Dios, y lo que está haciendo acá la transfiguración podía ser que él estaba mostrando su verdadera forma. Hermanos, esa no es la situación que está sucediendo acá. Debemos recordar, y lo que es correcto entender respecto a Jesús es que él era completamente humano y era completamente Dios. Es una situación que nosotros no podemos comprender de una forma cabal, ¿ya? Pero sí debemos entender que Jesús no era Dios, ¿no es cierto?, disfrazado de humano, sino que él era completamente humano. Él sintió, ¿no es cierto?, dice que lloró, sufrió en el Getsemaní, como lo leímos recién. Jesús, ¿no es cierto?, fue tentado en todo y de alguna forma vivió tantas situaciones que demostraron que él era completamente humano. Entonces no era un Dios disfrazado de humano, sino que él era completamente humano. Y lo que significa la transfiguración es que
su naturaleza divina, ¿no es cierto?, es expuesta, rebasa su naturaleza humana para mostrar, ¿no es cierto?, esta faceta de Jesús a los discípulos. Muestra su lado divino, pero no debemos entender otra cosa, sino que Jesús, siendo humano, muestra a los demás, ¿no es cierto?, su poder, ¿no es cierto?, su forma o su parte, ¿no es cierto?, divina en cuanto a lo que él es, porque él era completamente humano, pero también era completamente Dios. Y esto es bastante complejo de entender, pero solo yo quiero que ustedes lleguen a entender que él no estaba, no lleguen a pensar en ningún momento que él no era ser humano, ¿ya? Porque eso es sumamente importante. Él era Dios y humano, ¿no es cierto?, a la vez. Y estaba mostrando, ¿no es cierto?, esta parte divina. Dentro de esto, mis hermanos, debemos entender lo siguiente. El verso 4 nos dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto pareciera ser un gesto sumamente bueno, pero cuando nosotros después seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta que Jesús no tiene ninguna reacción con respecto a lo que Pedro señala u ofrece, ¿ya? Y es porque lo que Pedro estaba señalando u ofreciendo no era lo correcto, no era realmente algo bueno, pareciera un buen gesto hacer unas enramadas, porque era bueno estar ahí. El hecho de ofrecer hacer enramadas, las enramadas eran tiendas para estar un tiempo ahí. Por eso dice, es bueno que nosotros estemos aquí. Ahora, hermanos, lo que Pedro de alguna forma quería era estar lo más probable en esta situación más tiempo. Debe haber sido una situación, ¿no es cierto?, gloriosa, una situación hermosa, pero luego vamos a entender, hermanos, o incluso algunos autores llegan a interpretar de este texto de alguna forma incluso muy negativa, porque el hecho de que Pedro dijera esto, de alguna forma era para impedir que Jesús fuera, ¿no es cierto?, al hecho de lo que se había hablado antes, que era el de la crucifixión. Y si se mantenían ahí, ¿no es cierto?, en ese lugar, era para poder estar en esta situación donde Jesús estaba mostrando su poder, en vez de la revelación anterior, que era que él tenía que morir, ¿ya? De alguna forma, Pedro quería mantener a Jesús en este lugar o en esta condición de poder. Por eso es que Jesús luego no da ninguna respuesta a lo que Pedro dice, porque de alguna forma lo que Pedro dice está fuera de lugar. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué pasa después de esto, ¿ya? Mateo, ¿no es cierto?, 17 después del verso 5 hasta el 8, nos va a decir lo siguiente, mientras Pedro aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice, y al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Si nosotros nos damos cuenta, lo que Pedro estaba proponiendo en el versículo anterior, no es tomado en cuenta. Entonces no es algo que hubiese estado bien de alguna forma propuesto, sino que era algo que estaba fuera de lugar. Eso es lo que debemos entender con respecto a las enramadas, que era quedarse ahí, porque el objetivo de Jesús no era quedarse ahí, sino que era manifestar esto para luego seguir con esta predicación y con este hecho de seguir mostrándoles a ellos que Él, ¿no es cierto?, iba a tener que morir. Ahora, lo que nosotros seguimos leyendo nos sigue mostrando
el mismo hecho de lo que pasó con Moisés, ¿ya? ¿No es cierto? El paralelismo que hay, el paralelo que hay entre esta situación y la situación de Moisés en frente a la obtención de las tablas de la ley, ¿ya? Éxodo 24, 15 dice, dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. Cuando nosotros hermanos, vemos este texto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que la nube significa algo, es algo importante. Nosotros en la iglesia cantamos esta canción, esta alabanza que dice Shekinah, ¿no es cierto? La nube de Jehová. Es porque esta palabra Shekinah es una palabra hebrea que tiene relación con la presencia de Dios, ¿ya? Shekinah es la palabra, ¿no es cierto?, que nos lleva a entender que Dios se hace presente a través de esta nube, ¿ya? Y se hace presente a través de esta nube porque, según la concepción y la tradición hebrea, la presencia del Señor de alguna forma era tan compleja, tan fuerte, tan importante, que ningún ser humano podía resistir esta presencia. Entonces, el humano que viese a Dios caería muerto. Es por eso que el mismo Señor, cuando se presenta, ¿no es cierto?, en presencia frente a alguien, permitía una nube que no pudiese mostrar, permitir ver a Dios mismo, para que la persona, ¿no es cierto?, a la cual Dios estaba visitando no muriera. Entonces esta nube siempre estaba relacionada con la misma presencia de Dios. Y es por esto mismo que los discípulos huyen, ¿no es cierto? O no huyen, sino que tienen temor. El 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tuvieron temor, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, de esta nube, pero también dice, al oír esto, los discípulos se postraron, y al oír esto ellos tuvieron temor. Dice, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Este texto, hermanos, es interesante porque es Dios mismo repitiendo las mismas palabras que dijo en el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es una de las escenas más maravillosas que nosotros podemos ver, porque vemos que en la tierra se produce una escena donde están las tres personas de la Trinidad, ¿ya? Está el Hijo siendo bautizado, está el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y está Dios mismo diciendo estas palabras. Entonces, esta escena maravillosa, ¿no es cierto?, es reflejada también en este momento donde Jesús está mostrándose como Dios mismo. Y el Padre, ¿no es cierto?, está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este texto, hermanos, también nosotros lo encontramos en Isaías 42, y Mateo está haciendo referencia a este texto, ¿no es cierto?, para los judíos que están leyendo, que le va a hacer mucho más sentido. Dice, he aquí mi siervo en quien a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. En quien mi alma se complace. Entonces, hace referencia a este texto del Antiguo Testamento, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que los discípulos tienen temor, ¿no es cierto?, cubren sus rostros para no ver a Jesús, ¿ya? Entonces dice que luego el 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. ¿Por qué les dice esto? En primer lugar, porque en este caso la presencia de Dios no estaba ahí para juzgar, ¿no es cierto? No estaba ahí para
expresar su poder como aquello que los seres humanos, ¿no es cierto?, todos estos discípulos no pudiesen resistir, sino que Jesús mismo se estaba revelando. Se estaba revelando de la misma forma en que Dios estaba revelando su palabra a Moisés. Y acá encontramos un paralelo, porque Jesús, ¿no es cierto?, Moisés obtiene las palabras, ¿no es cierto?, o su revelación, ¿no es cierto?, los mandamientos. Dios le da los mandamientos a Moisés en este lugar. Y de alguna forma acá Dios está revelando a sus discípulos que Jesús, ¿no es cierto?, quien es el verbo, quien es el logos. Logos es la palabra, ¿no es cierto?, que encontramos en Juan, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está refiriéndose al verbo, la palabra logos, que también significa palabra y significa verbo. Entonces Jesucristo es este logos, que es la palabra de Dios, la acción, el verbo de Dios. Jesús, ¿no es cierto?, dice que vino a cumplir la ley. Entonces es Dios revelando a los discípulos a Jesús mismo, como este logos, como este que también ha permitido mostrarse, ¿no es cierto?, como Dios, y está dando una revelación, al igual que Moisés. Y lo interesante de esto, hermanos, que cuando Jesús los toca, este acto de tocarlos, hermanos, es un acto de aceptación, en primer lugar. Es lo mismo que cuando Jesús va, ¿no es cierto?, y toca a los leprosos, es un acto de aceptación, ya cuando no había que tocar a los leprosos. En este caso, ¿no es cierto?, Dios en su santidad y Jesús, ¿no es cierto?, transfigurado, de alguna forma permite y se acerca a estos discípulos, ¿no es cierto?, y les toca, y les dice, levantaos, no temáis. Y cuando ellos se levantan, dice que ven, y no hay nadie, sino que estaba Jesús solo. Había terminado toda la situación, pero Jesús los toca y se acerca. Recordemos que la presencia del Señor era algo importante. Cuando Moisés está por primera vez en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, frente a la zarza, ¿qué le dice Dios? Dice, quítate las sandalias, ¿no es cierto?, los zapatos, lo que tenía puesto, porque este lugar es lugar santo. Porque ahí estaba Dios mismo. Lo mismo pasaba acá, pero Jesús se acerca y toca a sus discípulos. De alguna forma, porque esta presencia no era la presencia, ¿no es cierto?, que era para excluir a aquellos que no eran dignos como Dios, sino que era para revelarse a sí mismo, para acercarse a estos discípulos. Ahora, hermanos, nosotros, pasando esta parte, nos damos cuenta de lo siguiente. Mateo 17, del 9 hasta el 13, nos dice así. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le habían hablado de Juan el Bautista. Cuando nosotros vemos esta palabra, ¿no es cierto? Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos esta continuación de toda la escena que había pasado, ¿no es cierto? La transfiguración ya había pasado como tal. Y cuando los discípulos ven a Jesús ya solo, ¿no es cierto?, lo más probable es que ya lo hayan visto en su forma natural. Dice que descendieron del monte. Y dice que, ¿no es cierto?,
Jesús les manda y les dice que no cuenten nada de esto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y esta frase, hermanos, es plena y absolutamente importante, porque el hecho de la transfiguración no tiene sentido para nosotros o para el resto de la Biblia hasta este punto. ¿De qué sirve de alguna forma que nosotros supiéramos que Jesús podía transformarse, ¿no es cierto?, o podía mostrar su naturaleza divina? ¿De qué nos sirve a nosotros saber que los discípulos pudieron ver a Jesús de esta forma? ¿De qué sirve, ¿no es cierto?, a todo el contexto de la Biblia saber que Jesús hizo esto? Nos sirve por el hecho de que esto tiene que relacionarse plenamente con la resurrección de Jesús. Por eso le dice a los discípulos, no digan nada de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En primer lugar, no tienen que decirlo porque no era el tiempo ni la hora, al igual que a muchos que sanó les dijo, no digan nada de esto, ¿no es cierto? No les digan a los demás lo que hice por ustedes. Pero además debemos relacionar el hecho de la transfiguración de Jesús con la resurrección de Jesús, porque nosotros debemos entender que la resurrección de Jesús es el hecho crucial de la obra de Dios. Lo primero que debemos entender nosotros es que cuando Jesús es crucificado, esto es permitido por Dios, ¿no es cierto? Está dentro del plan de Dios, pero esto es realizado por los seres humanos, ¿ya? Por el pueblo judío que condena a Jesús y luego lo asesina. Pero la resurrección, hermanos, es un hecho tan profundo que lo primero que debemos entender, y yo lo he dicho en otros momentos, es que es el acto, ¿no es cierto?, donde ningún ser humano participa. Solo es Dios mismo resucitando a Jesús. Este hecho no se lo puede atribuir a nadie más. No se le puede, ningún otro ser humano puede decir que participó de la resurrección de Jesús. Solo es Dios mismo haciendo este acto que solo es comparable con la creación. Solo en la creación, Dios es el único que participa al crear todas las cosas. Y la resurrección es la segunda situación en que Dios es el único que participa para resucitar a Jesucristo. En este caso nosotros debemos entender que la resurrección, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que representa ¿no es cierto?, el vencer a la muerte, ¿no es cierto? Jesús vence a la muerte, no en la cruz, sino que en la resurrección. Porque la resurrección para nosotros es esta esperanza. Esta esperanza porque es un acto pleno de Dios, ¿ya? No depende de nosotros el hecho de que vamos a ser resucitados algún día. Depende plena y exclusivamente de Dios, claramente claramente nosotros habiendo aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero es nuestra esperanza. Juan 11, del 25 al 26 dice, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿no es cierto? El que cree en mí vivirá. Y es porque cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, no hemos simplemente creído que Él nos ha perdonado de nuestros pecados, sino que Él nos ha dado vida eterna. Y en esta verdad, ¿no es cierto?, que es en que Jesús nos ha dado vida eterna, es que encontramos sentido a la transfiguración de Jesús. Porque la transfiguración de Jesús nos muestra este futuro Jesucristo, este Jesucristo que un día, que ahora es exaltado,
¿ya? No es este Jesús simplemente humano, no es este Jesús crucificado, sino que nos muestra o le muestra a los discípulos y a nosotros como aquellos que leemos la palabra, este Jesús que es más allá que un simple ser humano, que también era Dios. Un Jesús que ahora, ¿no es cierto?, está a la diestra del Padre, un Jesús que es exaltado, un Jesús que ahora, ¿no es cierto?, ha vencido a la muerte. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, a este Jesús, es mostrándole a los discípulos quién, de alguna forma, él, mostrando de alguna forma que él era la esperanza. Dice, entonces los discípulos, el verso dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es sumamente extraña para mí la pregunta porque luego de la gran situación que vivieron, pero no preguntan, ¿no es cierto?, de Jesús mismo, de lo que pasó, sino que preguntan de Elías. Lo más probable es que hayan preguntado de Elías por el mismo hecho de que lo vieron. ¿Ya? Y Jesús, ¿no es cierto?, acá le responde que, le responde lo que le dice el texto bíblico. El 11 dice, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es lo que Malaquías 31 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. El hecho, hermanos, es que cuando Jesús está diciendo esto, está queriendo decir que este Elías que ha de venir es Juan el Bautista. Hay otro texto, ¿no es cierto?, que no lo quise colocar, pero cuando Juan el Bautista duda acerca de Jesús, envía a sus discípulos a preguntarle si él realmente era el Mesías. Y ¿no es cierto?, Jesús hace un montón de milagros y les manda a los discípulos de Juan el Bautista diciéndole que le cuente lo que han visto. Y luego le empieza a hablar de este, ¿no es cierto?, que venía, ¿no es cierto?, a preparar el camino del Señor. Y ahí mismo también dice que él es Elías, aunque Juan el Bautista mismo había dicho que él no era Elías. Literalmente, ¿no es cierto?, Juan el Bautista no es Elías, no era la persona de Elías, pero representaba y simbolizaba a Elías, que tenía ciertas características que también Jesús tenía, el tema de estar en el desierto, el tema de sus vestiduras, de alguna forma el poder también que Juan el Bautista representaba, ¿no es cierto?, como aquel que preparaba el camino para el Señor. El mismo Elías permitía, ¿no es cierto?, como profeta mostrar esto. Entonces, era una clara señal de que Juan el Bautista representaba a Elías. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que ya sea que hablasen de Elías, ya sea que hubiesen hablado de Moisés, estas personas de alguna forma representaban el reino de los cielos. Y Jesús estaba también en esta transfiguración representando ese reino de los cielos, que ha de vencer, ¿ya?, por sobre el reino de las tinieblas. En este caso, hermanos, ya para reflexionar un poco de todo esto, debemos entender que la predicación de Jesucristo, que era el reino de los cielos, es lo que nosotros debemos entender como lo importante. Cuando Él se transfigura, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la resurrección de Jesús, cuando hablamos de que Él es nuestra esperanza, de que Él es la vida, cuando vemos, ¿no es cierto?, a Elías, vemos a Moisés, vemos, ¿no es cierto?, que Mateo puede utilizar estas situaciones para hacer un paralelo, ¿no es cierto?, entre la experiencia de Moisés con Dios y de Jesús mismo, ¿no es cierto?, con el Padre, y tantas cosas. Es simplemente reconocer la obra de Dios en este mundo y en esta tierra.
el reino de los cielos manifestándose en nuestras vidas. Y este reino de los cielos lo que produce en nosotros es esperanza. Si algo debiésemos que nosotros reflexionar con respecto a esta transfiguración, hermanos, es el hecho de que Dios, Jesucristo, tiene poder. Y Él con este poder, ¿no es cierto?, con este sacrificio ha vencido la muerte. Y Él ha resucitado, ¿no es cierto?, para darnos a nosotros esta vida eterna, para darnos a nosotros esta esperanza, esta salvación. Esta transfiguración a nosotros nos muestra el reino de Dios, el reino de los cielos. Y debemos entenderlo de esta forma también, porque el reino de los cielos también tienen que establecerse en nuestras vidas y nosotros establecer en los demás el reino de los cielos. Y como siempre les digo, el reino de los cielos no es un lugar, no es un reino que pueda estar ahí en las nubes o en los cielos, sino que es una condición, ¿no es cierto?, donde se obedezca a Dios, donde Dios mande algo y se lo obedezca, es Dios reinando. En ese lugar, en esa persona, en esa situación, entonces es ahí manifestándose el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, quiero saber si es que hay alguna pregunta, hay algún comentario con respecto a lo que hemos estado viendo hoy día. Este es el momento de que ustedes puedan comentar, ya para ir finalizando. Mi hermano Juan Carlos. Sí, pastor, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Pastor, lo que me tenía en duda es respecto a la capacidad que tiene Pedro de identificar claramente a las personas que aparecieron con Jesús, que era Elías y que era Moisés, sabiendo que ellos nunca fueron contemporáneos, o sea, no estuvieron ni siquiera en la misma época y tampoco menos eran coetáneos, nunca convivieron en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo es posible que inmediatamente Pedro puede identificar claramente que las personas que están con Jesús es Moisés y Elías? Sí, bueno, con respecto a esto, hermano, nosotros, gracias, hermano, por la pregunta. Debemos primeramente entender lo primero. Cuando nosotros leemos los evangelios, y en este caso el relato, ¿no es cierto?, que estamos viendo de la transfiguración, no es que Pedro, por ejemplo, o Pedro y, ¿no es cierto?, y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, hayan salido y hayan escrito esto a buenas y a primeras, ¿no es cierto?, y le hayan contado a todos los demás que vieron a Elías y a, ¿no es cierto?, y a Moisés. No se sabe claramente cómo ellos lo saben, ¿ya? Y los autores bíblicos y los intérpretes y teólogos ahí también colocan, ¿no es cierto?, esta partecita diciendo que realmente no saben o hacen esta misma pregunta sin responderla, ¿no es cierto?, de cómo sabrían ellos que eran ellos, ¿no es cierto?, y no cualquier otra persona. Pueden haber pensado que eran ángeles o cualquier otro profeta. Pero el hecho es el siguiente, ¿ya? ¿Quién está escribiendo acá? Es Mateo, ¿no es cierto?, alrededor de 40, 50 años, no, miento, alrededor de 50, 60 años posterior a todas estas circunstancias, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, la información primeramente había sido traspasada de boca en boca, ¿ya? Y dentro de esta información traspasada de boca en boca, lo más probable es que se haya llegado de alguna forma que no podría contestar a la conclusión de que los que podían haber estado ahí eran Moisés y Elías, ¿ya? Podría incluso suponer, ¿no es cierto?, aunque no es bíblico, que Jesús mismo podría haberles contado en algún momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hecho de los relatos bíblicos no llevan
a explicar una historia, ¿no es cierto? O de una forma histórica como nosotros entendemos los libros de historia, sino que es un tratado teológico que nos habla de ciertas situaciones para darnos un mensaje. Entonces, Mateo lo que hace es recopilar estos mensajes, estas situaciones, para entregar un mensaje superior al hecho de las mismas situaciones, sino que es entregar el mensaje, por ejemplo, del reino de los cielos. Entonces, no están todas las situaciones explícitas ahí para nosotros responder todas las dudas, sino que escribe solo lo justo y lo necesario. Entonces, como tal, esa respuesta, mi hermano Juan Carlos, no se puede responder, pero se pueden suponer ciertas cosas. Lo que sí se puede saber es que dentro de esta transmisión oral de las situaciones, se llegó a estas conclusiones de quién eran estas personas. Mi hermano. Ok, perfecto, pastor. Gracias. Ya, pues mi hermano Juan Carlos. ¿Algo más, mis hermanos? Si no es así, mis hermanos, vamos a ya ir finalizando. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, Señor, nos guía, Señor, nos permite estudiar su palabra, y le doy gracias porque usted es bueno con nosotros. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted abra cada día nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para entender su palabra. Estamos estudiando Mateo, Señor, y yo le pido que usted toque nuestros corazones para entender cada palabra, Señor, para entender, bendito Dios, cada situación, entender, Padre mío, cómo usted a través de este evangelio nos muestra, Señor, a Jesucristo, nos muestra al Mesías, nos muestra a aquel, Padre mío, que ha superado, Señor, a Moisés, aquel que ha superado a David, aquel que ha superado, Señor, a cualquier persona, porque es usted mismo, Señor, hecho carne, Señor, hecho hombre, Señor, revelándose a los hombres, Padre mío, a través de Jesucristo. Yo le pido en el nombre de Jesús que nos hable cada día del reino de los cielos, Señor, y que nos muestre, Señor, sus verdades, Señor. Tócanos, Señor, ayúdanos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Le entregamos todas estas cosas a ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden desbloquear sus micrófonos. Ya nos vamos a ir despidiendo, así que mi hermano, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto haberles visto a cada uno. Saludos y nos estamos viendo el día domingo. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Dios les Que les bendiga bendiga mucho. a Saludos a todos. cada uno. Saludos, hermano, la hermana Eva, el hermano Rosamel. Los Amén. queremos a todos. Bendiciones. La hermana Erika. Muchas bendiciones. Chao. Hermana Loreto. Bendiga a todos mis hermanos de la congregación también. Bendy, Bendy. Bendy, Bendy.